Hola, ¿qué tal? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un segmento más de Esperanza para la Familia. Mi nombre es Berta Álvarez y estamos compartiendo por algún tiempo el tema sobre el valor personal. El valor personal o el amor propio, el autoestima, todo esto viene siendo lo mismo que implica quiénes somos, el valor que tenemos como personas, el valor que nosotros reconocemos eh, de quiénes somos como personas a pesar de lo que otras personas puedan pensar o decir de nosotras. Una de las cosas que quería compartir con ustedes, si nos está viendo ya por algún tiempo sobre este tema, le animo para que lea el Salmo 139. El Salmo 139 habla mucho de la realidad de, quién es Dios para nosotros de una manera individual. No solamente que Dios es amor y que Dios nos ama a todos, y eso es verdad, eso es completamente verdad. Pero es bien impresionante, es muy profundo el Salmo 139, de la manera que habla en qué tanto Dios nos conoce de una manera personal, individual, ¿no? Así como que Dios nos ve como un montón de hormiguitas allá abajo, ¿verdad? Somos todas fácil de confundir. No, Dios nos ve de una manera tan, pero tan específica que bueno, leerlo para mí es algo muy, muy enriquecedor. Así que le animo, léalo. Salmo 139. Y estamos hablando sobre el rechazo. El rechazo que es causa de la baja autoestima, porque en menor o en mayor grado siempre vivimos rechazo de otras personas. Y dependiendo del rechazo, dijimos que está el rechazo circunstancial, donde son palabras ofensivas o degradantes de alguna persona medio indiscreta o nomás que se le sale decir una cosa lastimosa. Pero en otras ocasiones hay rechazo que se repite, es algo más frecuente. Y está el otro rechazo, que es algo muy marcado, desprecio, un adulterio muy largo de la pareja o adulterios repetidos o rechazos, desprecios de una manera muy pero muy frecuente. La ley del hielo, que es la que hace que una persona decide no hablarle a otra persona y lo puede hacer de días, de semanas, de meses o aún de años. Y esto se da, ¿verdad? Entre la familia, entre los familiares, en todo, ¿verdad? Círculo. Entonces, a veces si son personas muy lejanas, pues pueden no afectar. Pero cuando es algo muy cercano, una relación muy cercana, afecta tremendamente ese rechazo. Entonces, el rechazo de las demás nos afecta y malamente eso puede afectar también la manera como nos percibimos a nosotros mismos. Y les he estado hablando de Dory, la niña y su hermana que vivieron en unos orfanatorios, y quiero compartir con ustedes esto. Cuando abandonaron a Dory y a su hermana en el orfanatorio, su madre prometió que iba a ir a visitarlas. Y sí lo hizo, 2 veces en 7 años. Y durante la primera visita, Dory corrió hacia su mamá llena de felicidad, gritando, "Mami, mami". Pero Dory había olvidado que se le había ordenado que le llamara a su mamá Laura, no mamá, porque ella no quería que supieran que ella era su hija. Así que Laura volvió a rechazarla al tiempo que le daba a la hermanita un regalo. El rechazo de su mamá nunca, nunca paró. Y
No siempre es fácil descubrir las raíces del rechazo, especialmente cuando se tienen en un origen desde la niñez. Para algunos el rechazo comienza aún desde el momento en que fueron concebidos y nunca han experimentado ni amor ni aceptación, jamás han sido conocidos el consuelo, la calidez de la madre o del padre. Y hay muchos casos donde los hijos son rechazados aún desde su concepción, porque fueron quizás concebidos en una relación adúltera, donde el hombre era un hombre casado o tenía ya otra familia, pero empieza una relación con esta otra persona y esta persona sale embarazada. Entonces desde allí hay un rechazo rotundo por el papá porque pues no era algo que quería ni planeaba, y es algo muy sorpresivo por la mamá, y en muchas ocasiones también está ese rechazo de la mamá porque pues no es la pareja, no es la esposa, pues es la amante, ¿verdad? Ahora tiene otros nombres, pero cuando un bebé es concebido en una relación de adulterio, ah, o aún de fornicación, muchas veces es rechazado, si no es que es intentado de abortar desde el vientre, desde la concepción. También hay bebés que son concebidos en violación. Hay muchas situaciones donde los bebés fueron concebidos en una violación aún del esposo mismo. Entonces, no era algo planeado y es algo que es rechazado muchas veces aún por la misma mamá, por la violación, obviamente, en que se fue concebido aquel bebé. Entonces, esto viene a afectar tremendamente a estos hijos, porque de ahí muchas de las veces el diablo, ¿verdad? Se asientan demonios en esos hijos que posteriormente en sus vidas viene a traer muchos, pero muchos estragos a las personas en sus vidas posteriormente. Y a mí me gusta preguntar cuando yo estoy platicando con una persona si tiene algún conocimiento, qué manera fue concebida o concebido, porque eso determina o explica, no es la solución necesariamente, pero eso explica por qué la vida de esta persona está tan desacomodada. Y claro que Dios lo puede arreglar. Se ora para tratar de arreglar esas maldiciones generacionales que muchas veces vienen a posarse sobre los hijos por la manera en que fueron concebidos. Entonces, ese rechazo puede ser hacer un efecto aún desde la niñez de estas personas o de estos hijos. Entonces, para alguien que ha sido así, de esa manera concebido, o que ha sido rechazada tremendamente, a veces puede ser difícil encontrar el origen, pero para otra persona puede ayudar a que esta persona se recupere para poder erradicar desde la raíz y poder ser reemplazado ese rechazo por la aceptación y el amor de Dios. Esto me encanta porque lo he visto, lo he vivido, lo he visto, donde Dios transforma la vida de una persona eh, que no se explicaba qué era lo que pasaba en su vida, pero al empezar a escarbar, al empezar a analizar y ver, y a veces las personas descubrían cosas que no sabían con la mamá o con el papá o aún con los tíos o los abuelos para saber tratar de entender qué fue el origen de esa vida tan desacomodada de esa persona, y es porque hubo un rechazo desde su concepción o aún desde su nacimiento. Los hijos que son rechazados porque el papá esperaba un varoncito y nació una niña, muchas veces ese rechazo marcaba la vida de ese hijo. Pero como digo, Dios tiene
la solución para esto, Dios puede arreglar esta situación en la vida de toda persona. Ahora, hay otra clase de rechazos que a veces se vive, rechazos de otras personas, personas que están en autoridad o de los padres. Puede ser cuando se vive en un ambiente donde hay demasiada crítica, las expectativas son demasiadas altas, los estándares están muy pero muy altos, entonces el rechazo afecta y le hace creer a la persona o al hijo: me siento incompetente, no sirvo, no puedo. Cuando son las personas, los padres o los otras figuras de autoridad muy sobreprotectores, o sea, es lo contrario, entonces no se le deja hacer al hijo y entonces el hijo se siente inadecuado, no sirve para nada, que no pueda completar nada. Si son demasiado controladores, se siente la manipulación, entonces sienten que no son aceptados por quienes son, porque se espera algo más. Cuando son demasiado permitivos, es cuando están criados sin límites, entonces hay mucha confusión. Entonces, cuando no hay un balance, ¿verdad? Esto viene a causar muchos estragos en la vida de los hijos. Todo esto implica rechazo. En otras ocasiones, el rechazo en los familiares o en amigos, también si hay mucha crítica, las personas se sienten comparadas y entonces se siente que es inferior. Se puede producir desánimo y entonces viene la desesperanza en la persona. O quizás hay demasiada presión, se siente sobrecarga, ¿verdad? He oído de niñas de 6 años que tuvieron que aprender a hacer tortillas con un banquito en la estufa, ¿verdad? Ahí para poder hacer las tortillas. Eh, las, es una sensación, ¿verdad? De sobrecarga que se les puede poner a los hijos. O cuando hay mucha competencia para ver quién es el mejor, entonces el mensaje es de sentirse torpe, porque siempre es algo de competencia o de comparación. Entonces, se puede decidir, se puede que no se tiene que vivir aceptando todo ese rechazo. Se puede pensar o decidir cambiar. Los patrones generacionales se, se pueden cambiar y para esto es importante tratar de conocer el origen de la familia, ver, analizar el carácter de papá, el carácter de mamá, cómo analizar cómo se resolvían los conflictos dentro de la familia. Había comparaciones de los papás con los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos dicen: ¿por qué no eres como tu hermana mayor? ¿Por qué no eres como tu hermano mayor? Él sí sabe, él sí puede. Entonces, estas cosas son las que implican ese rechazo que se va quedando en el hijo o en el niño, ¿verdad? Que va marcando su vida. Se crean pensamientos uh, de poco valor de sí mismo. El pensamiento crea un sentimiento, el sentimiento crea una acción, la acción crea un hábito y ese hábito va a crear el carácter. Y cuando se vive en tanto rechazo, en tanta comparación, eso es lo que crea el bajo autoestima de las personas. Y es interesante cómo a veces se puede tener una baja autoestima en alguna área de la persona, pero en otra área se puede sentir muy segura de sí misma, muy capaz, puede desarrollar mucha, pero mucha habilidad. Pero hay una especie de desproporción
en la vida de la persona. Entonces, es bueno para analizar que si es capaz de sentir seguridad en esta una cosa, que entonces puede tratar de mejorar con la ayuda de Dios el área donde se siente deficiente, donde se siente marcada o marcado por el rechazo que se vivió. Una persona puede decidir cambiar, decidir dejar, rechazar el rechazo con el que vivió, que desarrolló. Porque a veces se permite vivir en circunstancias negativas conforme a la manera de pensar, por la manera del trato que se recibió. Y en ese caso, usted puede permitirle a Dios examinar su corazón para que sea Él el que le revele los pensamientos que no se conforman, que no van de acuerdo a la palabra de Dios sobre quién usted es y sobre el valor que usted tiene como persona. Cuanto más permita que Dios ilumine su mente y su corazón con su luz escudriñadora, con la palabra de Dios, más podrá usted apreciar el valor personal que Dios le ha dado para andar en victoria según su palabra. Ojalá que este sea un compromiso para usted. La palabra de Dios dice en 2 capítulo 10, versículos del 4 al 5, de la siguiente manera: nuestras armas son poderosas para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante dejar que Dios escudriñe nuestro corazón, que nos muestre la realidad de nuestra vida, lo que hemos vivido, y quizás sí tenemos que admitir o reconocer si hemos aprendido, si hemos descubierto que fuimos rechazados desde nuestra niñez, que fuimos maltratados. Se vale poder decirlo, poder admitirlo, y con todo eso poder decir, pero yo perdono a mi papá que me concibió en adulterio, a mi mamá que me rechazó desde que estaba en su vientre. Yo la perdono en el nombre de Jesús, y yo recibo el amor incondicional de Dios. Cuando podemos llegar a ese punto en nuestras vidas de mirar la verdad por lo que es, de nombrar el rechazo y poder aceptar a Dios en nuestro corazón a través de Cristo Jesús, y podemos perdonar el rechazo de cualquier persona, entonces se genera el cambio en nuestra vida. El rechazo que vivió Jesús mismo fue algo muy, pero muy determinante. Él fue rechazado por la gente de su tiempo, de sus tiempos. Uh, Hubo gente que le dijo, dice San Juan 8:41, nosotros no somos hijos de fornicación. La gente creyó que Jesús fue concebido en adulterio porque pues José y María no estaban juntos. Entonces el Señor Jesús vivió rechazo por la gente de sus tiempos. Uh, Innumerables de veces él fue rechazado, personas quisieron matarlo. Más adelante la Biblia dice que en Mateo 27:46, cuando él dijo, estando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él vivió el rechazo de las personas de su tiempo, él vivió el rechazo de Dios mismo, de su Padre, y aún así, el Señor Jesús todavía es rechazado actualmente. Entonces, podemos ver que Él mismo vivió rechazo, y Él es el que nos puede ayudar para nosotros poder sobreponernos al rechazo que hayamos vivido, séase circunstancial o séase un rechazo
prolongado, para poder depender de Cristo Jesús, para que sea Él el que le ayude a sobreponerse, pararse bien sobre sus pies, acomodar su vida por el rechazo que usted haya vivido. Usted necesita entregarle su vida a Él. La Biblia nos dice en Romanos 3:10 que dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. También nos dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Todo esto está implicando que hemos nacido con pecado, que llegamos a este mundo con pecado. Pero también tenemos unas buenas noticias. Dios no quiere que nosotros perezcamos. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, este Hijo que vivió tanto rechazo, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y San Juan 5:11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios no solamente quiere darle la vida eterna y el perdón de sus pecados, también quiere que usted viva una vida en un no alto autoestima, de orgullo, pero un estima en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que Él le ofrece a través de esa muerte que Él sufrió y de su resurrección. Pero para esto es usted el que tiene que tomar, o la que tiene que tomar esta decisión de recibirle. Hechos 16:31 dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y San Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y anteriormente dije yo que usted necesita encontrar la verdad en su propia vida. Y primeramente, la verdad es Cristo Jesús. Si usted encuentra esa verdad, que es Cristo Jesús, habrá de ser Él el que le muestre la verdad de las circunstancias que usted vivió en el rechazo, para que usted pueda erradicarlo de su vida. Y San Juan 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que aunque usted y yo nacimos en pecado, Dios proveyó la manera de que nosotros, a través de Cristo Jesús, podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y esta se hace a través de tomar la decisión de invitar a Cristo Jesús a que entre en nuestro corazón. ¿Quiere usted entregar su vida al Señor Jesús? Haga esta oración junto conmigo y dígale así: bendito Dios, sé que soy pecador, pecadora, y que necesito tu perdón. Admito mi pecado. Te pido que entres a mi corazón. Señor Jesús, tú moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Quiero apartarme de mis pecados. Te invito a que entres en mí y quiero confiar en ti y servirte el resto de mi vida. Perdóname y sálvame. En el nombre de Cristo. Amén. Al hacer usted esta oración, usted le ha pedido a Cristo Jesús que le perdone sus pecados y le dé la vida eterna. Esta es la mejor decisión que usted haya hecho. Y ojalá que junto con esto usted pueda ir delante de Él y le pida que le ayude a remover el rechazo que usted haya recibido en su vida,
cualquier clase de rechazo, que haya hecho algo en su corazón, una incomodidad o muchos estragos, y pídale que le ayude a perdonar y que usted recibe ese amor incondicional de Él para que usted pueda ser la persona que Él quiere que usted sea. Bueno, gracias por haber estado aquí con nosotros. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga ricamente.